todas las personas que entienden que se ajustan a derecho, con una acusación por la venta de un edificio en la que ella fue la primera interesada en denunciar, en saber cómo habían sido las cosas, es procesada. Acto seguido, el ministro de Justicia, Garabano, pide que reclame licencia o reclama que ella pida licencia, pero lo viene haciendo desde hace días. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto Garabano como Maíquez son personas que conocen perfectamente lo que iba a decir Ercolini, es decir, estaban claramente en autos de lo que iba a pasar, porque ya vienen diciendo lo mismo. Al darle pase a Iván Jagroski, solo dejo picando esta pregunta. A Garabano, al ministro de Injusticia de la República Argentina, uno de los hombres plenamente comprometidos con que esté suspendido el Estado de Derecho en la Argentina y que cualquier persona, por decente que sea, como Gil Carbó, por superior a ellos que sea en el ámbito jurídico y humano, como es Gil Carbó respecto a ella, tenga que vivir esta zozobra y estos momentos de persecución y de hostigamiento. Garabano bien debería pensar, por lo menos para limitar el alcance de sus disparates, que como Gil Carbó, a la que le reclama que pida licencia porque ha sido procesada, debió pedirla entonces también Macri, cuando estuvo procesado con sentencia firme, nada menos. Esto es lo que está pasando hoy día en la Argentina. La información con Iván Jagroski. Víctor Hugo, fue, como usted adelantaba, procesada Alejandra Magdalena Gil Carbó por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Lo determinó el juez Julián Ercolini y era algo que se veía venir, digamos, ¿no? Uno lo venían anticipando tanto las declaraciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional como los medios de comunicación. La suerte de Alejandra Gil Carbó estuvo echada desde el minuto cero, que fue, para el que no lo recuerda, cómo se inició esta causa, que fue una denuncia anónima. Esto me parece que es bien interesante analizarlo. La denuncia fue anónima, como se dice, mandada por debajo de la puerta del juzgado Ercolini, de la Fiscalía de Eduardo Tayano, o de algunos colegas que se hicieron eco de esta denuncia anónima, de esta denuncia que tenía originalmente comprometido, en teoría, al ex marido de la Procuradora General de la Nación. Eso se determinó que no había sido así, que no había tenido que ver el ex marido, que además ya no tenía ningún vínculo con Alejandra Gil Carbó, y avanzaron con algunos funcionarios de la Procuración General de la Nación. Fue indagatoria en su momento Víctor Hugo Gil Carbó y yo estaba revisando algunas de las cuestiones que declaró en su momento la Procuradora General, que hay que recordar algo. Ustedes, y aquí lo hemos tratado con toda la prudencia del caso, cuando se denunció al titular del Inca. ¿Se acuerdan cuando se denunció al titular del Inca y que el periodismo argentino y los funcionarios del Poder Ejecutivo también, oficialistas, por supuesto, de ellos estoy hablando, destacaban que Pablo Abeluto había corrido de sus funciones a un funcionario, valga la redundancia, comprometido con la justicia? Bueno, fue exactamente lo que hizo Alejandra Gil Carbó frente a las denuncias de corrupción de un funcionario que estaba bajo su órbita, pero bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, de la Procuraduría General de la Nación, que ella administra. Lo separó de su cargo y se le abrió un sumario administrativo. Bueno, lejos de la respuesta positiva que tuvo por parte de los medios y de la justicia Pablo Abeluto, Alejandra Gil Carbó fue receptora de una embestida judicial y de los medios de comunicación. Lo que ella respondió en su momento en la indagatoria fue: se pagó el precio por metro cuadrado más bajo de todas las ofertas, 1.200.000 pesos, menos que el valor tasado por el Tribunal de Tasación de la Nación. Esto no refiere a que los funcionarios que estaban bajo la órbita de Alejandra Gil Carbó sean inocentes, sino que ella no tenía cómo saber esto que estaba ocurriendo en la compra del edificio de Perón 667. Está probado que Gil Carbó no se benefició de las comisiones que la denuncia anónima determinó en ese papel que ingresó a la Fiscalía de Tayano a través de una denuncia de los medios de comunicación. 10 áreas internas del Ministerio Público Fiscal y 2 áreas externas, el Tribunal de Tasación de la Nación, entre otros, y la Escribanía General, fiscalizaron la compra. Esto es lo que Alejandra Gil Carbó dijo en la indagatoria. Las irregularidades que estaban en la denuncia y que están en la causa se circunscriben a Guillermo Belingui, si es que así se pronuncia su apellido, y a su medio hermano Juan Carlos Til, que fue el que percibió estas comisiones leoninas, usurarias,
del 17% en la compra del edificio de Perón 667. Y por último, y como es pertinente recordarlo, la denuncia fue anónima e involucraba al ex marido de Alejandra Magdalena Gils Carbó, que fue corrido de la causa cuando se determinó que no tenía absolutamente nada. ¿Qué ha hecho Gils Carbó para merecer esto? Cuando todavía no estaba claro para quien quiera verlo en el país, la mafia, que significaba Clarín, y entonces estaban haciendo todo tipo de negociados, y Gils Carbó los denunció, y Gils Carbó los enfrentó, consiguió un enemigo para siempre. Yo los invito a buscar una nota de crítica del año 2008, una nota de La Nata, de Geuna, periodistas muy conocidos, muy reconocidos, en la cual defendían a esta mujer a muerte porque sabían perfectamente que le iban a llover denuncias de Clarín. 11 denuncias en apenas un año después que ella enfrentó el enorme poder mafioso de Clarín. Nunca se lo perdonaron. Macri, por su lado, quiso poner offshores, tan entusiasta como es de las offshore, en Buenos Aires. Y esta mujer dijo que no y luchó para que las cosas fueran de otra manera. Nada más que estos dos temas, por no citar otros, le han costado así de caro ser perseguida por lo que acaba de detallar de una manera impecable Iván Jagroski. Es una vergüenza. Garabano lo es. Ercolini, que tuvo el juicio de Mañeto y de los Mitre. En medio de torturas y de muertes se quedaron con papel prensa, pagaron, que no pagaron nunca, 7 millones de dólares por una empresa que tenía nada más que una máquina que una sola costaba 6 millones de dólares. Por 7.000 pesos, pegándole, hostigándola, asustándola a Lidia Papaleo y al resto de la familia, se quedaron con papel prensa. Lo tenía servido Ercolini. El servicio brutal en el sentido que va la palabra, de Mañeto y los demás, dándole todos los datos al torturador Gallino para que torturase a Lidia Papaleo. Todo está en mi libro también, dato por dato. Lo dejó libre, dijo que habían pagado bastante bien por la empresa por la que nunca pagaron nada. Es increíble. A ese mismo juez tiene que juzgar a esta mujer y le hace otro servicio al establishment. Yo creo que hasta Mañeto es capaz de decirle, Ercolini, no le estábamos pidiendo tanto, ¿eh? ¿Algo más, Iván? Dos cosas más, Víctor Hugo. La primera, queda a las puertas de un juicio político que sin dudas el oficialismo querrá impulsar contra Alejandra Gils Carbó en el Congreso de la Nación. Los reemplazos que sonaron, algunos en acuerdo con el Partido Justicialista y otros no, son temibles en términos de el control total de la justicia que puede tener el gobierno de Mauricio Macri. Estamos hablando de figuras como Campagnoli, estamos hablando de figuras como Marijuán, estamos hablando de figuras no tan controvertidas como los que acabo de mencionar, como García Lema, pero sin dudas todos ellos tendrían una relación de oficialismo con el oficialismo nacional. Y acá hay que tener algo muy en cuenta. Lo que dice el gobierno, y esto es una lectura propia, Víctor Hugo, y no quiero hacer cargo a nadie más de la mesa de esto, pero los que dicen que Alejandra Gils Carbó tiene animosidad contra el Poder Ejecutivo, lo que están diciendo es que Alejandra Gils Carbó es independiente del Poder Ejecutivo. Y lo que necesita un procurador general es ser independiente del Poder Ejecutivo. Poner a un jefe de los fiscales que sea oficialista, teniendo el oficialismo que ya atravesó como una ola amarilla como Pi, es realmente peligroso para el Estado de Derecho y para las calidades democráticas de la República Argentina. Lo ha dicho muy bien el Superpibe, así que dejamos este tema por ahora. Alerta en C5N, Iván Jagroski. Comunicado del estudio jurídico Ars Lanian que patrocina a la procuradora Alejandra Magdalena Gils Carbó. La resolución judicial que dispuso el auto de procesamiento por un delito imaginario no nos sorprende, pero sí nos produce estupor, dice el estudio Arslanian. No nos sorprende porque algunos medios periodísticos con persistencia cercana a la certeza lo venían anunciando. Nos produce estupor porque se le adjudica una de las modalidades de la defraudación cuando en realidad no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la administración pública al autorizar la funcionaria la compra de un inmueble para sede de su desempeño en condiciones económicas, arquitectónicas y funcionales más favorables que cualquier otro y por debajo de la tasación oficial llevada a cabo por el cuerpo de tasadores oficiales.
sin que en la comisión que cobrasen los intermediarios pusiera un peso el Estado ni fuera del conocimiento de aquella. Por fin, cabe señalar que genera suspicacia el dictado de esta resolución con anterioridad al lunes 23 de octubre. Desde luego, anticipa el estudio Arslanian, se interpondrán los recursos judiciales pertinentes, que no es ni más ni menos que apelar el procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini. La pregunta es, ¿qué sabe Mañeto de Ercolini? ¿Cuál es el muerto en el ropero de Ercolini? Para que proceda, ya ahora batiendo récords hasta de Bonadío, como el peor juez federal. ¿Qué hace de un hombre que seguramente estudió abogacía porque ama la justicia, porque tiene o tenía dentro de su corazón un ideal? ¿Qué lo convierte en un servil del establishment, en un hostigador, en un perseguidor de esta extraordinaria mujer que es Alejandra Gils Carbó, que ha peleado en soledad contra lo que jamás Ercolini se animaría a pelear, porque no tiene muertos en el ropero seguramente, Alejandra Gils Carbó, que peleó contra lo que era el Grupo Clarín de entonces, cuando no se sabía todas las patrañas que era capaz de construir, que peleó contra el propio gobierno del que dicen que es adherente o que es militante, porque peleó también contra el gobierno en aquel momento, en aquel 2007, el que no había una mala relación, para nada, entre el gobierno y el Grupo Clarín. Sola con su alma, esa luchadora, que ahora tenga que atravesar esta acusación de Ercolini. A lo mejor recibe un llamado hoy y alguien le dice: no te hemos pedido tanto, porque esto es una bajeza, no es un fallo jurídico. Esto es poner el Estado de Derecho en ruinas en la Argentina. Esto es ir contra la Procuradora General con una infamia, con un invento. El motivo del estupor de Arslanian, que es de los grandes juristas del país, está plenamente justificado. Ya no se puede creer lo que sucede. Hace poco un abogado dijo: no, ¿para qué voy a trabajar de abogado? Si aquí no sirve nada que se pueda hacer en el plano jurídico. Todo es una cuestión política y mediática. El comunicado de Arslanian, a nombre seguramente de Alejandra Gils Carbó, tiene una verdad que compartimos plenamente. Lo que hoy está ocurriendo, hoy, como ayer, como antes de ayer, con la justicia de la Argentina, no tiene nombre. ¿Algo más, Iván? Sí, Víctor Hugo, quiero recordar algo, no porque tengan que ver y de ninguna manera Alejandra Gils Carbó y Ricardo Echegaray, pero sí las situaciones son comparables. Recordemos que en su momento Gabriela Michetti había dicho que para remover a Echegaray como auditor general de la Nación, que recordemos que es el organismo que debería estar en manos de la oposición para ser un organismo de contralor del Poder Ejecutivo, necesitaban el procesamiento de Ricardo Echegaray. Bonadío procesa a Ricardo Echegaray, aprovechando ese procesamiento, el Partido Justicialista lo entrega y Michetti y Monzó firman la remoción de Echegaray de la AGN, ponen a Lamberto en la Auditoría General de la Nación y una semana después sobreseen el procesamiento de Echegaray, archivan la causa y Echegaray, para que usted lo entienda, es declarado inocente. Es decir, un procesamiento ad hoc, es decir, en específico, direccionado, para que el gobierno tuviera la excusa de removerlo a Echegaray de la AGN. Al margen de si Echegaray no en esa causa, en otras cometió ilícitos o no, no me interesa. Estoy hablando de esa causa en particular, de la excusa que el gobierno instruyó a Bonadío para que corran a una persona incómoda para Macri en la AGN y pongan a alguien no incómodo, por llamarlo de modo elegante. En este caso, lo que ya me está diciendo a mí gente del gobierno es que con este procesamiento Gils Carbó debería renunciar. Y si no renuncian, que van a intentar el juicio político. Es una barbaridad, porque no renunció por estar procesado Macri, nada menos. Asumió como presidente estando procesado firme. No sea cosa, Víctor Hugo, yo no soy creyente, pero voy a decir, Dios no lo permita, que remuevan a la procuradora y una semana después le dicten el sobreseimiento. Y que quede claro que este procesamiento fue para que el gobierno si tenga remueven a la procuradora y el país se queda tan quieto como se queda en tantas cosas, y no protestamos, y no nos quedamos a vivir en alguna plaza hasta que el Estado de Derecho vuelva, más vale abandonar. No se puede creer que estemos especulando con una posibilidad cierta, sí, no estás diciendo ningún disparate, esta es una banda descontrolada, Es una locura lo que está ocurriendo hoy. Espero que la inmensa mayoría
pueda verlo de esta manera, porque el que lo vea de otra forma, ciertamente nos confunde demasiado. Hay que estar con la cabeza en otra parte, hay que estar enfermo de odio para que esto pueda prosperar.